Todos los días necesitamos a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado. Debe ser lo primero que hacemos después de levantarnos en la mañana. Necesitamos recordar y debemos aceptar una vez más que somos pecaminosos por naturaleza, que nacimos pecadores y que por lo tanto necesitamos a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Un estudio completo, detallado y riguroso, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, que se centra en experimentar a Cristo como vida a fin de cumplir el propósito eterno de Dios. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de internet radiolsm.com. Una vez más, radiolsm.com. Hemos visto que los sacerdotes necesitaban ponerse las vestiduras sacerdotales exteriormente y además ser llenados interiormente con las ofrendas como alimento. Ambos asuntos representan aspectos diferentes de Cristo. Muchos detalles del Antiguo Testamento son sombras y tipos de Cristo en el Nuevo Testamento, y uno de los maravillosos tipos de Cristo es las ofrendas. Estas eran parte del servicio del tabernáculo y más adelante del templo. Pero, ¿qué tienen que ver estas ofrendas y sacrificios del Antiguo Testamento con Cristo y con nuestra propia experiencia de Él? Pues bien, esto es lo que abarcaremos hoy en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. El mismo se titula La santificación de Aarón y de sus hijos para ser sacerdotes. Segunda parte. Nos acompaña en esta ocasión Guido Olivares, el cual nos dará los comentarios. Saludos, Guido. Gracias por invitarme. El estudio Vida de hoy es muy interesante y a la vez trae mucha luz acerca de nuestra experiencia de Cristo. Ya hemos estudiado el tabernáculo y las vestiduras sacerdotales, y ahora veremos la comida de los sacerdotes. Guido, ahora estamos entrando al tema de las ofrendas. Las ofrendas del Antiguo Testamento son tipos de Cristo, y veremos esto de varias maneras. Nuestra meta al hablar de estos asuntos no es obtener conocimiento espiritual o bíblico, sino ganar experiencias genuinas de Cristo. Escuchemos el segmento de Witness Lee y luego seguiremos conversando. Adelante. Ya hemos visto las vestiduras sacerdotales. Now we are going to see the priestly food. Y ahora vamos a ver la comida sacerdotal. The priestly garments are just different aspects of Christ. Las vestiduras sacerdotales representan los diferentes aspectos de Cristo. In the same principle, the priestly food is also the different aspect of Christ. Y en el mismo principio, la comida sacerdotal también representa diferentes aspectos de Cristo. El primero de estos habla del toro que se ofrecía como ofrenda por el pecado, o sea, la expiación. La ofrenda por el pecado no era alimento para los sacerdotes. Esta se quemaba por completo. Éxodo 29:14 dice: «Pero la carne del becerro, su piel y su estiércol, los quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado». Estos versículos nos hablan de dos sitios donde se quemaba la ofrenda y producía dos clases de resultados. Uno dulce, que producía un olor fragante que subía a Dios para su satisfacción. Los sacerdotes quemaban la ofrenda sobre el altar como olor agradable para satisfacer a Dios. El segundo resultado era que este quemar satisfacía todos los requisitos de Dios. Y estos requisitos se dividen en tres categorías: los requisitos de su justicia, los requisitos de su santidad y los requisitos de su gloria. Esta era una de las clases de quemado. La segunda clase de quemado
se describe en el versículo 14, y era el quemado de la carne, la piel y el estiércol que se quemaban fuera del campamento. Estas partes de la ofrenda eran quemadas con el fuego del juicio. No se quemaba sobre el altar, sino fuera del campamento, lo cual representa que había sido abandonado y juzgado. Por un lado, Cristo fue aceptado como olor grato a Dios para satisfacer todos sus requisitos. Pero por otro lado, Cristo fue abandonado, condenado, juzgado y fue quemado fuera del campamento, aún fuera de la morada de Dios y lejos del pueblo de Dios. Guido, en programas anteriores hemos visto que varias ofrendas eran la comida del sacerdote, pero en el caso de la ofrenda por el pecado, no se le permitía a los sacerdotes comerla. ¿Por qué le era prohibido a los sacerdotes disfrutar una porción de esta ofrenda? La ofrenda por el pecado era dada para satisfacer a Dios, pues cumplía todos sus requisitos, que son su justicia, santidad y gloria. Dios es justo, Dios es santo y Él está lleno de gloria. Por tanto, todos estos requisitos de Dios exigen algo de nosotros. Si carecemos de la gloria de Dios y no correspondemos a su justicia y santidad, fallamos en cumplir con sus requisitos y por ende somos condenados. Puesto que la ofrenda por el pecado servía primordialmente para satisfacer los requisitos de Dios, no era permitido que los sacerdotes disfrutaran una porción de ella. También me intriga otro aspecto de la ofrenda por el pecado. Esta ofrenda se quemaba en dos partes. Una parte se quemaba en el altar y la otra se quemaba fuera del campamento. ¿Qué significa esto? La parte de la ofrenda por el pecado que se quemaba en el altar, compuesto de la grosura, producía un olor fragante que subía a Dios para su satisfacción. Esto es semejante a cuando se quemaba incienso, lo cual no se hacía para juzgar ni purificar, sino para el disfrute de Dios. Este olor fragante de la ofrenda por el pecado testificaba que los requisitos de Dios, su justicia, su santidad y su gloria habían sido cumplidos y que Dios estaba satisfecho. Esto representa el hecho de que Cristo es aceptado como olor grato a Dios, lo cual cumple con todos los requisitos de Dios. Pero había otra parte de la ofrenda que se quemaba fuera del campamento, fuera de la morada de Dios y lejos del pueblo de Dios. Este aspecto se relaciona con el hecho de que Cristo llevó nuestros pecados fuera del campamento, según Hebreos 13:13. Es decir, en la cruz, Cristo fue juzgado, abandonado y condenado como pecado por Dios. Tal como dice en 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros viniésemos a hacer justicia de Dios en él. También en Romanos 8:3 vemos este aspecto de la ofrenda por el pecado, pues dice que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y en cuanto al pecado, y así condenó al pecado en la carne. Nuestra naturaleza pecaminosa ha sido juzgada en la cruz. Cristo, nuestra ofrenda por el pecado, llevó sobre sí todo el juicio, rechazo y abandono respecto al pecado, a fin de que experimentemos la crucifixión de nuestra naturaleza pecaminosa. No hay duda que este es un cuadro maravilloso. Apreciaremos por toda la eternidad el hecho de que Cristo sea nuestra ofrenda por el pecado. Bueno, había otra ofrenda en el Antiguo Testamento que es bastante similar a la ofrenda por el pecado, y es la ofrenda por la transgresión. En la siguiente sección veremos en qué se parecen y en qué se diferencian estas dos ofrendas. Continuemos el estudio vida con Witness Lee. Are you going to be priest to serve God? ¿Están dispuestos a ser sacerdotes? If you say yes, first of all, you have to realize
you are still such a person with a sinful nature. Si responden que sí, entonces deben darse cuenta primero que todavía tienen la naturaleza pecaminosa. Sin offering doesn't deal with our La sin. ofrenda por el pecado no resuelve nuestros pecados, sino que trata con nuestra naturaleza pecaminosa, mientras que la ofrenda por la transgresión se encarga de nuestros pecados, las acciones pecaminosas que cometemos. Esta naturaleza pecaminosa existirá en nuestro cuerpo hasta que sea transfigurado. Hasta ese entonces tendremos la naturaleza de pecado. Puedo testificar que no importa cuánto tiempo hayamos sido salvos, nuestra naturaleza pecaminosa no cambia y sigue allí. Yo he sido salvo por más de 55 años. Sin embargo, puedo testificar que todavía tengo esta naturaleza. Nunca debemos creer en la doctrina de la erradicación del pecado, la cual plantea que la naturaleza pecaminosa es erradicada cuando una persona cree en Cristo. Pero no es así. Nuestra naturaleza de pecado todavía existe. Por lo tanto, siempre que vamos a servirle a Dios como sacerdotes, debemos recordar que tenemos esta naturaleza pecaminosa y que necesitamos a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado, para que Él la anule. Para esto, nosotros debemos poner nuestras manos sobre Cristo e identificarnos completamente con Él. Nuestro ser es pecaminoso, somos pecadores, aún somos el pecado mismo. ¿Cuánto necesitamos a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado? Esta es la razón por la cual Pablo dice en 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros viniésemos a ser justicia de Dios en él. La dulzura y la riqueza de la perfección de Cristo, al ser ofrecido, sube al Padre como olor grato a Dios. Como ofrenda por el pecado, Él fue abandonado por Dios, fue juzgado en nuestro lugar. El lavamiento de la palabra termina con nuestra corrupción externa. La ofrenda por el pecado se encarga de la naturaleza pecaminosa que tenemos por dentro. Debemos tener en cuenta que nosotros, que queremos ser los sacerdotes para servir a Dios, aún tenemos la naturaleza pecaminosa y somos pecadores. Por lo tanto, necesitamos que Cristo sea nuestra ofrenda por el pecado, con toda su perfección, para ser quemado y así satisfacer a Dios. Guido, mencionamos que tanto la ofrenda por el pecado como la ofrenda por la transgresión eran similares. Ahora, ¿en qué se diferencian y por qué los sacerdotes necesitan ambas? La ofrenda por la transgresión realmente habla por sí misma. Transgredir significa que hemos ido más allá de donde podemos ir. La ofrenda por la transgresión se encarga de nuestros actos de pecado, o sea, de nuestro comportamiento pecaminoso. Pero la ofrenda por el pecado se encarga de nuestra naturaleza pecaminosa, no de las acciones pecaminosas, sino de nuestra naturaleza de pecado. Esta es la diferencia. La realidad es que a pesar de haber sido salvos, debemos darnos cuenta de que todavía tenemos una naturaleza pecaminosa que permanecerá con nosotros hasta que seamos transfigurados, es decir, hasta que nuestro cuerpo sea plenamente redimido. Desde ahora hasta aquel día, necesitamos experimentar a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado. Como sacerdotes del Nuevo Testamento, necesitamos de ambas ofrendas. La ofrenda por el pecado se encarga de lo que nosotros somos por naturaleza, mientras que la ofrenda por la transgresión se encarga de lo que nosotros hacemos. Muy bien, Guido. Esto está muy claro ahora. Una cosa es
lo que somos y otra cosa, lo que hacemos. Esta es una distinción muy clara. Muchas veces nos preocupamos por lo que hacemos, pero Dios se preocupa más por lo que somos. Debido a que tenemos una naturaleza pecaminosa, entonces cometemos pecados. En otras palabras, puesto que tenemos una naturaleza de pecado, por eso pecamos. Pero tenemos una solución a ambos problemas, esto es, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la transgresión. En la siguiente sección, Winnesley ampliará el tema de nuestra naturaleza pecaminosa. Vayamos a la misma. Now you are going to be priest to serve God. Ahora, usted ha llegado a ser un sacerdote que sirve a Dios. And you need what? No doubt, you need outward washing with the word Sin duda, usted necesita ser lavado por la palabra to put on Christ as your garments. y también necesita ponerse a Cristo como su vestidura. Pero también necesita ser lleno por dentro. Usted necesita ser alimentado. Y esta alimentación requiere de una limpieza más profunda. Y esta limpieza es llevada a cabo por Cristo como nuestra ofrenda por el pecado. ¿Qué hace esta limpieza? Esta limpieza se encarga de nuestra naturaleza pecaminosa. Cada vez que usted va a servir como sacerdote, debe admitir que su naturaleza todavía es pecaminosa. Les digo que si no prestan atención a esto, no podrán disfrutar a Cristo a lo sumo. No podemos disfrutarlo si no reconocemos que aún tenemos la naturaleza pecaminosa y que lo necesitamos a Él como nuestra ofrenda por el pecado. Todos los días necesitamos a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado. Debe ser lo primero que hacemos después de levantarnos en la mañana. Necesitamos recordar y debemos aceptar una vez más que somos pecaminosos por naturaleza, que nacimos pecadores y que por lo tanto necesitamos a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado. Y sí, es cierto que hemos sido regenerados, pero nuestra naturaleza pecaminosa continúa con nosotros. A pesar de que tenemos al Espíritu Santo en nuestro espíritu, todavía nuestra naturaleza es pecaminosa. ¿Quieren ustedes disfrutar a Cristo? Deben aplicarlo como la ofrenda por el pecado. Esto nos preparará para disfrutarlo a Él aún más. Guido, existe una enseñanza en los círculos cristianos que dice que la naturaleza pecaminosa es erradicada una vez que una persona nace de nuevo o es salva. Pero según el mensaje que hemos escuchado hoy, esto no solo es inexacto, sino que es una enseñanza muy peligrosa. Entonces, ¿nos podría decir algo más al respecto? Tengo que repetir que nuestra naturaleza pecaminosa siempre permanecerá con nosotros hasta que nuestro cuerpo sea transfigurado. Es crucial que comprendamos esto, pues afecta el disfrute que tenemos de Cristo en nuestra vida diaria. Puedo testificar que, sin importar cuánto tiempo hayamos sido salvos, nuestra naturaleza pecaminosa jamás cambiará. Yo mismo he sido salvo por casi 50 años. Sin embargo, mi naturaleza pecaminosa todavía permanece conmigo. A pesar de que yo creo en el Señor Jesús, estoy consciente de que esta naturaleza pecaminosa todavía me acompaña y está muy activa. Jamás debemos creer en la doctrina de la erradicación del pecado. No solo es mentira, sino que además causa mucho daño al creyente. Esto causará que los creyentes piensen que ya no pueden pecar, pero de hecho, si pecan, aunque lo llamen de otra manera, por ejemplo, error o debilidad, como resultado, las personas no confiesan sus pecados y pierden su comunión con el Señor. Cuando creímos en el Señor y lo recibimos, nuestro espíritu fue regenerado.
A partir de ese momento, Dios empieza a ganar y extenderse en nuestra alma, que se compone de nuestra mente, voluntad y emociones, a fin de transformarla. Pero nuestra carne siempre seguirá siendo la carne, hasta que nuestro cuerpo sea transfigurado. Mencioné antes que la esperanza que tenemos es que seremos glorificados por medio de la transfiguración de nuestro cuerpo. Eso se llevará a cabo cuando el Señor venga por segunda vez. Mientras tanto, tenemos a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado, así que podemos volvernos a Él para confesar nuestro pecado, rechazar nuestra naturaleza pecaminosa y disfrutar a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado. Todos necesitamos darnos cuenta de que cuando fuimos regenerados y llegamos a ser uno con Dios, recibimos la vida de Cristo en nuestro espíritu. Luego iniciamos un proceso de transformación, el cual se lleva a cabo en nuestra alma. Debido a que nuestra carne de pecado no mejora, sino que siempre sigue siendo pecaminosa, debemos darnos cuenta de que necesitamos experimentar a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado. Es posible que no hagamos obras pecaminosas, pero aún así tenemos la naturaleza pecaminosa dentro de nosotros. Por tanto, agradecemos a Dios que Cristo es nuestra ofrenda por el pecado. Me gustó mucho lo que dijo Witness Lee, que la primera cosa que debemos hacer en la mañana es recordar y aceptar que somos pecaminosos y que necesitamos aplicar a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado. Si hacemos esto cada mañana, esto hará una gran diferencia en nuestra vida diaria. Cada día debemos levantarnos invocando el nombre del Señor. Debemos decir: «Oh Señor Jesús, te necesito el día de hoy. Te aplico como mi ofrenda por el pecado para que sea crucificada mi naturaleza pecaminosa. Señor Jesús, te necesito hoy». Si empezamos el día contactando a Dios de esta manera, disfrutaremos a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado. Claro, esto no debe ser una doctrina. Todos necesitamos tener más experiencias de Cristo como nuestra ofrenda por el pecado. Bueno, Guido, una vez más, muchas gracias por haber estado con nosotros. Para mí ha sido un privilegio y un disfrute haber estado hoy aquí. Ojalá todos seamos animados más y más a experimentar a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado. El recobro de la casa de Dios y la ciudad de Dios, por Witness Lee. Era por el año 500 a.C., cuando el pueblo de Dios se encontraba en el cautiverio babilónico, cuando de repente Dios despertó el espíritu de algunos cautivos para regresar a Jerusalén. De esto trata el recobro en el Antiguo Testamento, como está escrito en los libros de Esdras, Nehemías y los profetas Ageo y Zacarías. Pero nos preguntamos, hoy en día, ¿cómo se aplica esto a nosotros? En este libro, Witness Lee presenta los aspectos prácticos y espirituales del recobro para edificar el templo y el muro de la ciudad, y cómo esta realidad tipológica se aplica a nuestra condición actual. Y de esto trata el libro titulado El recobro de la casa de Dios y la ciudad de Dios. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente,
y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros, los cuales se han traducido a más de 14 idiomas. Su última conferencia, antes de fallecer, fue en febrero de 1997 a la edad de 91 años. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia, y su obra principal, el Estudio Vida de la Biblia, tiene más de 25,000 páginas de comentarios de todos los libros de la Biblia, desde el punto de vista del disfrute de Dios que los creyentes deben tener y de la experiencia de la vida divina en Cristo por medio del Espíritu Santo. También fue el editor principal de una nueva traducción de la Biblia en chino llamada La Versión Recobro, la que también está en español y otras lenguas. Esta contiene un gran número de notas explicatorias y referencias marginales que son muy espirituales. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo. Este ministerio enfatiza la experiencia de Cristo como vida y la unidad práctica de los creyentes. Este énfasis llevó a las iglesias bajo su cuidado a que crezcan en la vida cristiana y su función en el cuerpo de Cristo. Él tenía la convicción de que la meta de Dios no es tener solo grupos o fraternalismos cristianos, sino el cuerpo de Cristo. Con el tiempo, los creyentes se reunieron simplemente como las iglesias en su localidad, como respuesta a esta convicción. En los últimos años, muchas iglesias con esta visión se han levantado en Rusia y en muchos países de Europa Oriental. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org.